Iglesia. Me alegro mucho de verlos aquí a todos ustedes y me alegro mucho de estar yo aquí en la casa de Papá Dios, sabiendo que Él está aquí, que su espíritu se pasea y que su palabra va a cumplir el efecto por el cual Él le envía. Amén. Y en ese mismo orden vamos a estar predicando bajo el tema de retén la palabra de vida eterna. Retén la palabra de vida eterna. Vamos al libro de Juan, capítulo 14. Y vamos a estar leyendo dos versículos, 18 y 19. Luego vamos a ir pasando sobre otros libros, como por ejemplo Mateo 13 y Mateo 12. Pero iniciamos con Juan, o en Juan, capítulo 14, verso 18. Una promesa que el Señor nos dejó, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Cuando la tengamos, nos podemos poner de pie en esa señal de reverencia, pero también de fe, de saber que su palabra impacta nuestra vida. Dice nuestro Señor, y miren qué propicio, domingo después del anterior celebrado, que en República Dominicana, para los que no lo sabían, se celebró el Día del Padre. Pero más que eso, nuestro Padre Celestial es el Padre absoluto. Y es nuestro Padre gracias a nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó por nosotros y por quien envía esta palabra que dice así: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Esta es una promesa y de hecho estos versículos que leímos están bajo un tema que dice la promesa del Espíritu Santo. Quienes tienen en su mano la Biblia versión Reina Valera 1960, notará que del 15 hacia abajo, incluyendo estos dos, dice la promesa del Espíritu Santo. Y esta es esa promesa donde el Señor nos asegura de que no nos dejará huérfanos. ¿Por qué? Porque Él al irse nos dejaría un acompañante perpetuo. Gloria a Jesús. Dice el verso 20: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, ese será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es decir, muchos decimos, yo amo a Jesús, yo amo a Dios. ¿Por qué? Porque Él murió por mí, porque Él es bueno. Eso lo decimos los dichosos que hemos entendido que Jesús es el camino. Porque hay otros que tristemente no reconocen tal verdad. Pero los que conocemos que Jesús es el camino, podemos decir que lo amamos. Ahora, ¿cómo se hace visible que realmente le amamos? Está claro: en guardar sus mandamientos, en obedecerle. ¿Qué escena se veía aquí? En esta escena que leímos había preocupación en sus discípulos. Ellos estaban preocupados porque sabían o habían escuchado, se habían acordado de lo que Cristo le venía diciendo continuamente, que Él se iba a ir, que Él se va a ir. Y en algún momento el mismo Pedro le dice: Señor, que esto no te acontezca, es decir, que no seas tú maltratado y muerto y acribillado de esa manera. Pero Pedro, más que tener la misericordia con Jesucristo, que no era que no la tenía, a Pedro también le atemorizaba el verse en la tierra sin Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Porque la realidad, mis hermanos, es que todos nosotros, en medio de la presión que se vive en este mundo, necesitamos un refugio. Necesitamos ese ancla que nos haga sentir que podemos recargar fuerzas, que podamos buscar solución y estrategias a los problemas, porque la realidad es que todos nosotros tenemos temores e inseguridades. Y siempre pensamos que hay un alguien que tiene la solución a lo que sea que atravesamos. Y Jesucristo nos promete
que no nos dejará huérfanos. Y eso significa que vamos a tener un padre. Y como vimos en el culto pasado, quien tiene un padre, y cuando hablamos de un padre estamos hablando de la imagen más idealizada que tú pudieras tener. No estamos hablando de hombres falibles que en la tierra han cometido errores en su paternidad. Estamos hablando del padre que no falla. Amén. Cuando hablamos de ese padre y vemos esa imagen idealizada donde un niño cerca de su padre no tiene preocupación, y cuando hay problemas se siente que se va a resolver porque su papá está cerca, este es el padre que Cristo nos promete que vamos a tener siempre, al decir que no nos dejará huérfanos. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Y dice la misma escritura dentro de ese mismo pasaje, que el Espíritu Santo les recordará a ellos y les enseñará lo que ya Cristo les había dicho. Es decir, hay verdades que durante el ministerio de Jesucristo les iba diciendo que ellos las escuchaban, pero no necesariamente la entendían. Porque incluso para que se haga revelado una verdad es importante que pasen algunas cosas. Pero el Espíritu Santo es quien se encarga de eso. De que tú digas, pero a eso se refería tal palabra cuando yo la escuché. Ahora yo entiendo. De oídas yo te había oído, pero ahora es que mis ojos te ven. Así pasan las cosas de Dios y así es el ministerio del Espíritu Santo. Enseñándonos, pero también recordándonos. Pero hay una gran pregunta y eso es, ¿y a quién es el Espíritu Santo hace eso? Y usted podrá decir, a todos nosotros. Pero eso fue lo que leímos en este texto. Leímos que es a todo el mundo, o leímos que es a los que aman a Jesucristo, o leímos que es a los que dicen que aman a Jesucristo y guardan sus mandamientos, que así es como se manifiesta que tú realmente amas a Jesucristo. Pero mis hermanos, esto más que, y esto se lo digo yo como lo siento y lo veo, usted juzgará si es bíblico. Esto más que ser una cláusula de obligación, de obligatoriedad, de que no lo quiero pero lo tengo que hacer. Esto es más que eso, es una consecuencia de rendirnos a Dios. Es decir, guardar los mandamientos de Dios, más que hacerlo para que vean que así yo amo a Jesucristo, la realidad es que el amor por Jesucristo nos lleva a guardar los mandamientos. ¿Y cómo suele producirse el amor por Jesucristo? Bueno, la Escritura dice que a Él le amamos porque Él nos amó primero. ¿Y cómo se traduce eso? En tu vida, en algún momento tú has sentido un vacío, un dolor, un pesar, un motivador que te ha llevado a acercarte a Jesucristo. Amén. Amén. Y ese motivador que te ha llevado a acercarte a Jesucristo, llámese aflicción, tristeza, preocupación, temor, angustia, rencor o dolor, eso lo que haya sido, te ha permitido entender que en Jesucristo está ese bálsamo que sana tu corazón. Esas instrucciones de vida que te permiten ser exitoso. Y por ende, tú decides servirle como corresponde, que es guardando su palabra. Pero ¿qué dijo Jesucristo de todo esto? Y recuerden que estamos hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y estamos hablando de un Dios que algunos pueden catalogar como invisible. El reino de los cielos, para los que no tienen el entendimiento abierto, le puede resultar algo invisible. ¿Y qué Cristo dice de esto? En el libro de Mateo capítulo 13. Y dice desde el verso 1 que saliendo Jesús de la casa se sentó junto al mar. Y ahí se le juntó mucha gente. Y Jesucristo, entrando en la barca, se sentó en ella. Pueden irlo proyectando. Mateo capítulo 13. Y lo puede dar para el verso 2 y verso 3. Y se sentó en la barca. Y ya la gente estando en la playa, Cristo comenzó a enseñarles muchas cosas en parábolas.
Amén. Y esto es un pasaje muy, muy conocido, pero por alguna razón que yo no me pregunto demasiado porque solamente lo resumen que Dios quiso que así lo viéramos hoy, tenemos que dar algunas pinceladas a este pasaje de la parábola del sembrador. Y dice el Señor que el sembrador salió a sembrar. Eso en el verso 3. Y al ir a sembrar, esparció la semilla y la semilla cayó en 4 terrenos diferentes. Ahí se lo parafraseo. Uno cayó junto al camino, una cayó junto a terreno pedregoso, junto a piedras, una cayó en terreno lleno de espinos y otra cayó en tierra fértil. Más adelante dice, y esta parte yo sí pensaba volármela, pero leyéndola digo, es importante que lo viéramos cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿y por qué les hablas en parábolas? Los discípulos hacen esa pregunta porque como ellos entienden lo que él venía diciendo, ellos dirán, bueno, mejor háblale claro, como tú no hablas a nosotros, porque nosotros lo entendemos. ¿Por qué tú le hablas yo así? Háblale también como a nosotros. Esto lo añado yo, pero la pregunta tiene su explicación. Jesucristo les dice que a ellos sí les ha dado el don, vamos a decirlo así, de entender las cosas, pero no a ellos. Ellos no lo entienden así. Y yo digo, ok, ¿por qué hay unos sí y otros no? Por eso, dice el verso 13, por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no escuchan, ni comprenden. Dice una versión comparativa de esta, de la Biblia, que aquí la busco, un momentito por favor. Gloria a Jesús. Dice el verso 15. Dice el verso, pero leo el 14 y después le digo el homólogo del 15. Y eso pasa, es decir, que ellos no comprenden para que se cumpla lo que dice la profecía en Isaías. Oyendo oirán, pero no entenderán. Y viendo verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo ha sido endurecido, con sus oídos escuchan con dificultad. Estoy leyendo la versión pechita por si ustedes notan alguna diferencia. Y cerraron sus ojos, no sea que viendo con sus ojos y escuchando con sus oídos, entiendan en su corazón y se arrepientan y yo los restaure. Dice la versión 1960 de Reina Valera, dice que el pueblo mismo ha engrosado su corazón para escuchar con pesadez y ver con dificultad. Es decir, el pueblo ha decidido no hacerle caso a la palabra, no recibir la palabra. Vemos en la escritura, en el Antiguo Testamento, que al faraón Dios le endureció el corazón para que no dejara salir al pueblo y para que Dios pudiera mostrarle su brazo fuerte. Uno dirá, pero ¿qué Dios es este? Mejor ablándale el corazón para que se salve. Pero el propósito de Dios tiene que cumplirse. En una entrevista que yo veía recientemente de un hombre que se considera agnóstico y que siempre busca la lógica de la lógica y le hace cuestionamiento a personas entendidas de la Biblia, le pregunta a él al otro, ven acá, pero yo creo que algo tú tienes que yo no tengo porque tú entiendes la verdad de Dios y yo todo eso lo cuestiono. Yo todo lo cuestiono, pero tú lo entiendes muy fácil. ¿Será que yo tengo algo de tontera? ¿O será que Dios me endureció a mí para que yo no lo entienda y a ti te dio ese don? Y si es así, entonces como Dios es bueno, porque a mí me endurece y a ti no, yo también quisiera que me ablande. Toda la lógica del mundo, como dicen por ahí, no encuentro falla en su lógica. La realidad, mis hermanos, es que al margen de lo del faraón y al margen de lo de este señor, aquí el texto nos enseña que tú tienes la capacidad de endurecer tu corazón. Y algunos habrán vivido historias diferentes, eventos diferentes que le han llevado a tomar decisiones duras. Ejemplo, un jovencito, hembra varón, pero mayormente varón porque lo he sido, yo varón, tiene su primer amorío.
En ese primer amorío de jovencito, como dicen ahí, la juventud y la cosa, se ilusiona y con la influencia de Disney, y tú dices, y mi princesa, y me caso, y la cosa, y el príncipe perfecto y la pareja. Luego se da cuenta de que la chica no estaba en eso, te tomó como un tonto. Porque dicen por ahí que las mujeres piensan y maduran más rápido que el hombre. No un testimonio, es un ejemplo. Claro, entonces en ese sentido, el jovencito ve en un riel, pero la chica ve en otro muy diferente. La chica a lo mejor está mirando a los chicos de bachillerato y tú dirás, pero ¿cómo así? Si tú y yo somos contemporáneos, ¿por qué tú miras para allá arriba? La vuelta es que en el mejor de los casos le venden sueño y después le rompen el corazón. Otra escena, el niño sigue sano y tiene otra noviecita y comienza a darle chocolate y ven, mi amor, yo te llevo y le da de todo y así con la chica. Y la chica tomándolo de tonto porque no lo ve todavía ese nivel de compromiso como él está. Al fin de cuentas, el chico llega a la conclusión de que las mujeres son malas y si tú eres malo, ahí es que tú le gustas. No, por eso estoy diciendo que un ejemplo porque eso no pasa. Ah, ok. Y se lo puse así de sencillo. Y se lo puse así de sencillo y así de trivial porque entiendo que la mayoría, si no lo ha vivido, lo puede entender fácil. Le han contado, lo ha visto. Entonces, así como pasa que tú vives cosas que te llevan a tomar decisiones que por tú no haberlo vivido en el tiempo oportuno, luego te marcas. Así mismo, tú tomas la decisión de decir, esto no le hago caso, esto no me llega, esto es mentira, y rechazas a las cosas de Dios. Y porque dicen por ahí que tal pastor en tal sitio hizo cierta vagabundería, entonces ya de los pastores yo no escucho nada y yo mismo me ministro en mi casa. Ojo, cosas que pasan, pasa un evento y eso tú lo tomas para generalizar y tomar decisiones. Si pasa algún gesto, alguna acción similar a una decisión que tú tomaste, eso tú lo interpretas como todo un universo y desistes de venir a la iglesia. Porque el hermano no me saludó. Porque cómo vino con ese pantalón que se le ve esto. Hermano de por Dios. ¿Acaso tú no cometes tú las mismas cosas? Pero el punto es, mis hermanos, el tema de endurecer tu corazón de forma tal que dejas de recibir los misterios de Dios. Que desistes de tu camino personal de seguir buscando a Dios como Él le agrada. Como vimos, de obedecerle, de amarle, porque Él nos amó primero, porque Él fue quien nos dejó paternidad eterna. Y bendito sea Dios por eso, que pasa también entre los diferentes terrenos. El que está junto al camino, que vienen las aves y se comen esa semilla, aquí la Biblia lo explica, ya luego que vimos, por qué Jesucristo explica, de por qué habla en parábola, es porque sencillamente Él está haciendo todo de su parte para allanárselo a ellos, sabiendo que hay un rechazo a la palabra. Sabiendo que incluso hay un rechazo para el vaso que Dios está usando. Porque no quitemos del contexto que Cristo está hablando aquí en un grupo donde habían fariseos, maestros de la ley, conocedores de la ley, seguros de sí mismos de que ellos tenían la verdad absoluta y que después de Dios estaban ellos. Porque todo su conocimiento y toda la escritura y toda la ceremonia que vivían los hacían creer eso. Después de Dios y fuera de ellos no había más salvación. Entonces todo lo que Cristo decía para ellos era desechable. Lo que Cristo hacía, que eran portentos, milagros, ellos lo tildaban que tenía que ver con Belcebú. Ya tú puedes ver que no era ni lo que decía, era lo que hacía. Y era sirviéndole a la voluntad del Padre. Corazón engordecido, oídos que oían, por decisión no le escuchaban. Viendo, por decisión, no veían, pero viendo. Aleluya. Gloria a Dios. Hay un escenario y aquí estamos hablando, digamos, a iglesia, pero también está ese primer escenario del que la semilla cae junto al camino y son
aquellas personas que no entienden, realmente no entienden muy bien lo que escuchan. Viene el enemigo y se lleva la semilla como que nunca estuvo. ¿Y por qué ese terreno, que me incluyo, algunos de nosotros hemos estado ahí, porque no todo en la vida lo que yo he escuchado lo he entendido ni le he puesto mucho caso, pero la realidad es que de alguna manera está en tus manos mirarte y darte cuenta de qué tipo de terreno tú estás haciendo. Pero tal vez te cueste darte cuenta qué tipo de terreno estás haciendo, porque la verdad es difícil de ver, y más si está en uno mismo. Pero tal vez te resulte más fácil aspirar a qué tipo de terreno tú quieres ser. Ok, imagínate que tú ahora te declaras como terreno fértil. Terreno fértil es sinónimo de persona que escucha la palabra, que la toma y que la vive continuamente. Imagínate que tú te declaras así, que tú no te ves de otra manera. Entonces, sigue idealizando y sigue describiendo cómo es ese tipo de terreno y sigue caminando en pos de parecerte más a ese terreno que tú entiendes que eres y que quieres ser. Amén. Sí, hay un tipo de terreno que quiero que sí veamos, y es cuando Jesucristo explica la semilla que fue sembrado junto a espinos, que dice la Escritura que este representa al que escucha la palabra, la escucha, la entiende, la quiere poner en práctica. Amén. Pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Ahora mismo estamos sentados en igualdad de condiciones, porque todos estamos atendiendo esta palabra. Y hay un libro de Eckhart Tolle que habla acerca del poder de la hora. ¿Qué significa esto? Que ni lo que pasó ni lo que viene debiera preocuparte ni de angustiarte, porque la única realidad es el momento que tú tienes ahora. Entonces ahora mismo lo que pasó a todos ya nos pasó, y lo que viene para todos nosotros es un porvenir. Amén. Estamos en igualdad de condiciones, un terreno con potencial de fertilidad. Ahora mismo la semilla está cayendo, que es esta palabra. Ahora, ¿qué va a pasar cuando luego tú salgas del culto y llegues a tu casa, llegue la noche, consultes a tu almohada y comiencen a crecer los espinos? Que mañana es lunes, que hay que pagar la casa, que las aflicciones. Que tú estás en cierto entorno y te hacen ciertas invitaciones que tú vas a responder. Me favorece ir. Si la iglesia me ve, me juzgarían, pero si no voy, socialmente me afecto. Ahí, ¿qué tipo de terreno tú eliges ser cuando te toca salir de este confort, salir de esta atmósfera? Porque la realidad, mis hermanos, es que Cristo espera de todos nosotros que seamos tierra fértil. Pero más aún que eso, que no es poco, yo no diría más aún que eso, yo diría, y en adición a eso, a ti te conviene ser tierra fértil. A ti te conviene aprovechar la palabra que Cristo te envía y te da. Porque en ella está la salvación. ¿En qué? En tu vivirla, en tu entenderla, en tu conectar con Dios como Él quiere que lo hagas, pues por como Él te indicó que debías vivir. Yo recuerdo, mis hermanos, que este pasaje bíblico de las parábolas para mí me llamó muchísimo la atención cuando yo empecé en los caminos del Señor hace qué tiempo, mi hermana Clary. Algunos 8 años, 10 años, que empecé a visitar la iglesia. Ahí está. Unos 12 años. Para mí, gloria a Dios, para mí es como ayer. Y gloria le doy a Dios por eso. Dicen mis hermanos que llevo como 12 años congregándome. Ay, mi madre, 14. El COVID nos robó 2 años de memoria.
Gloria a Dios. Entonces, en mis inicios hay dos palabras que a mí me marcaron poderosamente. Una es esta y otra es el pasaje de cuando Jesucristo libera a un endemoniado que era ciego y que era sordo. Y que dice la Escritura que Jesucristo enseña que cuando el demonio es expulsado, divaga por el mundo buscando alojamiento. Para no encontrar, dice, déjame volver a de donde yo salí. Y si encuentra la casa limpia y ordenada y decorada, pues la habita con gusto y llama 7 más. Significando esto, que el postrer estado del hombre que fue liberado no va a ser igual, ni un chin peor, va a ser mucho peor. Y eso para mí, mis hermanos, ha sido un gran motivador para nunca contemplar la posibilidad de descarriarme. Usted dirá, mi hermano, usted está aquí por miedo, llámelo así. Ahora, yo sé que yo prefiero no quedarme huérfano. Yo prefiero no fallarle a mi papá. Porque él fue que me rescató en mi problema de vacío existencial. Porque así como decía el predicador pasado, yo tampoco tuve un evento traumático, ni me estaban buscando para matarme. Yo simplemente dije, bueno, y después que yo me gradúe, y después que yo me case, ¿qué sigue? Y tuve un vacío existencial grandísimo y dije, yo quiero algo eterno y algo bueno, y fue donde Cristo llegó a mi vida. Yo se lo he dicho varias veces. Hubo una amiga de mi hermano que lo fue a buscar y, ay, excúsame que yo llegué tarde porque estaba buscando en el closet y no encontré qué ponerme. Yo digo, pero ¿cómo que tú tienes un closet de ropa y tú no encontraste qué ponerte? Yo maquinando. ¿Será que la mujer tiene dificultad para elegir qué ponerse y vestirse decorosamente? Puede ser. Entonces yo no le pregunté, yo saqué mis conclusiones. Dije, esto seguramente es una recién convertida que está buscando honrar a Dios y no sabe qué ponerse para no parecer del mundo. Yo, nada que ver con iglesia, yo mundano y calculador. Y yo le pregunto, mi hermano, ¿usted es cristiano? Yo sí, voy a la iglesia los domingos. Ay, ¿en qué iglesia tú vas? En tal sitio. Y mañana y culto, era un sábado. Y mañana y culto, bueno. ¿Y yo puedo ir? Sí, mi iglesia está a la disposición, bueno. Y me vino a pasar a buscar y hasta el sol de hoy sigo viniendo. La gloria de Dios. En mi camino me he encontrado que esto es un camino, en mi andar he encontrado que esto es un camino de mucho sopladera de viento, mucha tribulación, mucha tentación. Y yo que he sido muy incierto en muchas ocasiones y en muchas decisiones, yo digo, en esto yo no quiero fallar. Yo he iniciado varios proyectos que yo digo, esto no, yo no doy con esto no es para mí, no funciona. Pero en el tema de Dios, yo te dije, esto yo no le puedo quedar mal, porque yo no quiero que mi postrer estado sea peor. Yo he visto gente que han iniciado en los caminos de Dios, han sido para mí de testimonio, y después que lo voy descarriado se me rompe el corazón. Y le estoy hablando ahora, pero estoy hablando desde mis inicios. Cuando yo no era cristiano, yo vi casos de gente que yo decía, está en la cosa, algún día yo iré. Luego dejaron de estar antes de yo llegar. Qué mal. Y en el camino ni hablar. Y me en ese chin de años que dijo mi hermana, que no sabía yo que eran tantos. La realidad, mis hermanos, es que cuando me encuentro con este pasaje, yo digo, me siento tremendamente identificado porque ya gracias a Dios siento que superé el primer escalón del camino con la piedra, del camino y las aves, porque siento que voy entendiendo la cosa y me gusta, pero siento que estoy muy metido en el escenario donde las turbaciones y los espinos me pueden ahogar la palabra. Ahí yo le puse mi asterisco, mi preocupación en la vida. Cuando eso había un hermano querido mío, digo mi amigo, pero es mi hermano, y visitábamos juntos la iglesia, Alberto, algunos lo conocerán. Y en ese momento él estaba en UTESA, estudiando. Perdón, me salió un poquito de la palabra. ¿La concluyo o retomo la palabra? Sí, lo que pasa es que yo me prometí hablar del 100% de palabra y poner poco de mi testimonio. Pero ya que ustedes insisten, les cierro la idea. Les cierro la idea. En ese momento, en el apogeo y la cosa que sabemos de dónde venimos, no nos estaban buscando para matarnos, sino para otra cosa. Y decimos, mira, vamos a calentarnos, vamos a mantenernos en la cosa. Y en su break de la universidad y del mío, él estaba en UTES y yo en la UA, yo salía del agua y en el break nos poníamos a leer la Biblia juntos y a calentarnos en Dios.
Y cuando leímos todo juntos, dice, mira, mi hermano, tenemos que orar para que siempre seamos ese terreno. Y siempre, y ese era como el norte. Y hoy día, mis hermanos, sigo sintiendo ese fuego de que debemos ser tierra fértil, porque es muy fácil descuidar el arar la tierra, nuestro corazón, y convertirnos en terreno no fértil. Los afanes, las aflicciones, las presiones, el engaño. Miren lo que dice aquí. El engaño de este mundo ahoga la semilla. ¿Y cuál es el engaño de este mundo? El engaño de las riquezas. El tú decir, bueno, si ahora yo hago más de esto, aunque descuido un chingo de Dios, puedo tener el éxito. Eso es un engaño. Cuando tú descuidas el tiempo con Dios por darle lugar a otra cosa que tú la puedes explicar como tú quieras, es un engaño. Y dice Mark Twain que es más fácil engañar a una persona que convencerla de que fue engañado. Entonces, mis hermanos, si usted se da cuenta de que de alguna forma ha caído en un engaño, sea valiente y admítalo y desista de eso. Hay personas, y le voy a poner eso con un ejemplo práctico que algunos creo que conectarán perfectamente, pero es lo más que se me ocurre. Hay algunas personas que le han vendido algún tipo de negocio. Mira, si tú te metes aquí, te va a ir muy bien porque tú vas a vender este producto, pero tú no solo vas a ganar por el producto, tú también vas a ganar porque más gente tú la vas a meter. Y tú nomás tienes que hacer una inversión mínima de qué sé yo cuánto. Y tú verás, y mira, y te voy a invitar a una conferencia, y tú verás gente exitosa que lo ha logrado, que ahora son rubí, que ahora son diamantes, y dale que tú verás. Y después tú estás ahí y dices, sí, yo puedo, y voy a comenzar a invitar a la gente, y después tú te das cuenta que nada más tú tienes que consumir tú mismo tu producto porque a nadie le vendiste ni guan. Y que el nivel de convicción que tú dijiste, ven, que esto funciona, después tú no tienes cara donde ponerla, después que tú le dijiste a esa gente que eso sí funciona, ya tú no puedes echarte para atrás, porque ¿dónde queda tu palabra? Entonces, ahí cobra sentido el tema de que tú fuiste engañado, pero poca gente te van a convencer de que fuiste engañado porque te lastima tu orgullo de que te engañaron. Entonces, mis hermanos, librémonos del engaño, diciéndole a Jesucristo que realmente entendemos que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Que como hemos venido caminando hoy día, no necesariamente lo hemos venido haciendo de la mejor manera. Porque mis hermanos, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no. Por eso es importante que la guardemos y veamos, y eso lo vamos a ver porque su palabra no falla, que vamos a dar frutos. Y como decía el predicador pasado, y aquí lo vimos, que el terreno fértil, ese dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esto significa que no necesariamente ni tú debes compararte con nadie porque cada quien dará su fruto. En el volumen que lo dé, en la calidad que lo dé, lo que sí te aseguro es que tú vas a dar los tuyos. Si decides recibir esa palabra con gozo ahora, no luego. Si ahora vienen en ti temores, aflicciones, y si yo ahora me pongo para esto de lleno y tengo que renunciar a aquello, es ahora y renuncia a eso, porque de nada te sirve ganar al mundo y perder tu alma. Y estar en esa ambigüedad de sí lo acepto, sí yo quiero, pero luego me tropiezo con la misma piedra, tampoco es sano, es sensato. Por eso es que la decisión tiene que ser absoluta, de rendición completa. Y volvemos al tema de retén la palabra. Dice el verso 25 del libro de Juan 14, que fue donde comenzamos, que Jesucristo hablaba acerca de no dejarnos huérfanos. Dice el verso 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo les he dicho. Eso que a ti te sucede, de que tú escuchas la palabra, de que tú te emocionas, le pasaba a los discípulos también. Ellos también salieron por ahí dispuestos a echar demonios porque vieron que se puede. Porque creyeron que se puede.
Pero luego vinieron con el rabo entre las patas y dijeron, Señor, ¿por qué tú sí, nosotros no? Un señor que tenía años enseñándole que hay cierta preparación que tener. Los discípulos que habían escuchado en reiteradas ocasiones que Cristo tenía que morir, no lo entendían, y cuando lo entendieron lo rechazaron. Pero Cristo le dice, todo lo que yo les he enseñado estando con ustedes, vendrá el Espíritu Santo y se los recordará. A ti, mi hermano, mi amigo que escuchas este mensaje, todo lo que tú escuchas, que entiendes que le favorece a tu vida y que luego tú dices, y que después se me olvide y después yo caigo en lo mismo, el Espíritu Santo te va a dar el poder para vencer. Pero es importante que hagas tu parte. Así como tú te preocupas, yo no sé qué ejemplo ponerte porque no todos los ejemplos aplican para todos, pero alguno que se me ocurre sería, así como tú sabes que hay ciertas facturas que tú no puedes dejar de pagar porque si no te cortan el servicio, así también debieras procurar cumplir tu cuota diaria de presentarte delante de Dios, clamando porque abra tu entendimiento. Y aquí se me viene a la mente la viuda que iba donde el juez para que hiciera justicia. Amén. Y que la viuda decía, güey, llame justicia. Y el juez decía, déjame hacerle justicia a esta mujer, no vaya a ser que agote mi paciencia. Así, mi hermano, yo te veo a ti clamando insistente a Dios, presentándole tu condición de debilidad. Señor, quítame esto, que yo no quiero seguir cayendo en esto. Señor, quita de mí este temor. Así, exigiéndole a Dios incluso, Señor, ¿por qué mi corazón se ha endurecido? Quítame el endurecimiento. Porque si tu corazón ha sido endurecido, pero tú sabes que la palabra de Dios habla de esa condición, creo que tus ojos ven que estás en una condición que puede ser vencida. Entonces, está de tu parte apelar al juez que te libere de esa prisión, llámese como se llame. Yo escuchaba ayer cierta biografía de un hombre que quería que le dieran un grado en la política y no era de este país, era de Francia. Era un hombre que nació en la pobreza y a sus 20 y pico de años, jovencito, una señora viuda se enamoró de él, rica, y él se hizo rico por ella. La historia habla de un hombre que era poco inteligente, pero era muy dichoso. Y es una historia bíblica no, es una historia real, lo que no recuerdo el nombre de él, pero voy a llegar a un punto que se conecta con la viuda que pedía justicia y que puede ser tú. Por la mujer, él se hizo rico, pero en la sociedad donde él comenzó a entrar, lo rechazaban porque sabían de dónde él venía. Era un tipo que incluso cuando hablaba, se le veía que no formaba parte de la élite y lo rechazaban fuertemente. En aquel entonces, en la Francia, se emitió una moneda simbólica y se repartió en el pueblo, y digo esa moneda que no estaba respaldada por oro, era una moneda al margen donde luego perdió factibilidad y mucha gente se quedó enganchada, y luego para el gobierno resarcir a esa gente pidió a los que tenían recursos que la compraran y resarcieran un poco al pueblo. Él, tonto porque no tenía conocimiento financiero, él veía que los ricos lo hacían, él también lo hacía y comenzó a recoger faldo de billetes falsos. Luego, el gobierno estableció un edicto que decía que cada uno de esos papeles iba a valer a su equivalente en pesos, o sea que todos esos millones que él recaudó, ahora él era millonario. La gente le estaba tomando odio porque decía, vea que este tigre es bruto, más dichoso, tenemos que sacarlo de aquí, él no es de aquí. Y comenzaron a hacerle oferta de invierte aquí para que él se vaya de boca, invierte aquí, invierte allá. Y en todo lo que él invertía, le iba bien. Le dijeron, mira, esos guantes de lana se venden muchísimo en el Caribe. Y ese calentador de cama, que era como si fuera un cucharón grande,
un calentador de cama. Se vende mucho en el Caribe. El tigre viajó para el Caribe en uno de sus barcos a venderle eso aquí al Caribe. Calentador de cama y guante. Sucede que cuando llegó al Caribe, obviamente nadie quería calentar su cama con eso, pero oh sorpresa, en los ingenios de caña eso servía para mover la melaza y se le vendió en los ingenios de caña. Pero también aquí había una embarcación de nordandino, no sé de qué región de esa, que pasaron aquí a hacer una escala y sabían que para dónde iba a haber frío y le compraron todos los guantes. El tipo volvió para Francia coronadísimo, forrado de cuarto. Ok, mira, ahora es bueno que tú le vendas hielo a los esquimales. Toma ese hielo y vete para allá. Estoy exagerando, pero el punto es que hizo y llegó a un punto donde él dijo, yo ahora lo que quiero es posición. Que me den un cargo en el gobierno porque yo de cuarto estoy bien. Y comencé a escribirle al gobierno y la carta nadie le hacía caso. Él dijo, ok, yo soy rico, yo no tengo preocupación. Mi trabajo único va a ser mandar una carta todos los días al gobierno. Y literal, le mandaba todos los días una carta al gobierno, quiero que me den un cargo, quiero que me den, todos los días. Hasta que luego le dieron un cargo de investigador de venados. Usted se ríe, pero no es relajando. Y estamos hablando de una nación donde no había ni un solo venado. Él tenía entonces que meterse en los montes a buscar los venados. Y ese era su cargo. Se lo inventaron por él para sacárselo de encima. Entonces, mis hermanos, si usted aspira a tener una vida que le agrade a Dios, pero si usted observa que en su vida hay cosas que a Él no le agradan y que te dice, si no fuera por esto, yo estuviera en otro nivel, en otra condición de aceptación para con Dios, Él te ama como quiera, tú lo sabes, ¿verdad? Por eso está dando esta palabra. Pero la realidad es que Él quiere que tú comiences a disfrutar del fructificar para Él, para que puedas estar en eternidad. Entonces, yo te invito, mi hermano, a que todos los días hagas ese ejercicio de pedirle a Dios que te quite eso que tú entiendes que es Él que te lo tiene que quitar. Porque puede que tú te des cuenta que eso ya no era Él, que era decisión tuya, pero por lo menos haz el ejercicio de presentar tu situación y tu condición como si fuera responsabilidad de Él. Pero hazlo así todos los días, disciplinadamente. Y como yo no se lo pedí a Dios hoy yo merezco no comer nada. Porque si yo no tuve para pedir, yo tampoco puedo tener para comer. Y si tú lo pones en ese nivel de exageración o desafío, vamos a ver cómo te va. No se te puede olvidar, difícilmente, a menos que tú entres en algo llamado la hipocresía y el autoengaño. Yo pude comer, pero no pude orar. A alguien tú se lo vas a explicar, porque a mí ni a Dios será. Entonces, mis hermanos queridos y amados, para ir finalizando y para cerrar este mensaje, cuando yo leí la parte haciendo este mensaje que decía, y si me aman es porque guardan mi palabra, yo decía, esto seguramente a mis hermanos no les va a agradar. Se lo digo con toda honestidad, porque ahora yo me voy a comenzar a medir si amo a Dios o no, si yo lo obedezco. A poca gente le da gozo eso. Pero alguien me decía hace algunos domingos, ¿te toca predicar hoy? Sí, ay mi madre. Parece que no le da siempre mucho gozo lo que yo predico. Para mí no hay ningún problema, mis hermanos, siempre y cuando yo lo haga dentro del margen de la Escritura, porque es lo que nos lleva a la salvación. Yo quisiera venirte a decir, y Él te va gozoso y todo te prosperará. Sí, pero si tu salvación no está, de nada te vale. Entonces, mis hermanos, habiendo recibido esta palabra con tanto gozo, el desafío es, mis hermanos, obedecerlo. Ver que Jesucristo quiere que seamos terreno fértil, que aunque el de la derecha y el de la izquierda caigan, ustedes siguen en el camino de Dios. Usted venga preparado mentalmente, valiente, férreo en recibir la palabra para ponerla en práctica. Usted se salga de los engaños del mundo que te dicen, así, asá, invierte aquí, porque al final son engaños. Y mira, vamos para tal fiesta, vamos para actividad. Si esa fiesta y esa actividad no corrobora tu testimonio, es importante que
tomes decisiones. Es importante que tu terreno sea fértil. Es importante que tú hagas uso de la libertad que Dios te dio para tratar bien al Espíritu Santo que Dios puso en tu disposición. Dice que el Espíritu Santo no todos lo tendrán. No todos tendrán la dicha de recibir el entendimiento y los recordatorios del Espíritu Santo, porque no todos hemos decidido rendirnos a Dios y renunciar a nuestro orgullo, a nuestra necesidad de que se haga justicia. Tenemos que ser humildes. Tenemos que tirar la toalla y rendirnos ante Dios. Tenemos que procurar que nuestra vida alumbre al mundo con la luz de Cristo. Eso requiere valentía. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ya lo hizo, mis hermanos, y el Espíritu Santo fue enviado. Por eso estamos predicando a Cristo en esta mañana, porque ya estamos en los tiempos de predicar a Cristo. Y predicar a Cristo es saber que Él es el camino, la verdad y la vida. Y llegando a Él, porque ya Él se acercó, podremos tener el Espíritu Santo en nosotros, aquel que ocupando la morada de nuestro corazón se asegurará que no puede entrar ninguna otra entidad ajena a Dios. Esto de que, y luego somos libres, pero luego volvemos a parecer que no estamos libres. No debe ser. Si ya Cristo te liberó, cuide esa libertad. Una forma de cuidarle es ser consciente de que quien llena tu vida es el Espíritu Santo. Y no debes tener en poco ninguna cosa que tú hagas que sepas y entiendas que lo constricta. El Espíritu Santo es una persona, yo diría incluso hasta sintiente, porque dirá, tú no me valoras. Puede que llore, puede que no llore, yo no lo sé. Yo lo que digo, Él quiere y merece ser agradado por ti, porque Él te tuvo en cuenta a ti como algo precioso y valioso para Dios. Y el Espíritu Santo es el mismo Dios. Entonces no es algo con que jugarnos, ni tampoco verlo como que un niño que hay que cuidarlo. No, Él es todopoderoso y ha elegido morar en ti como templo suyo, para darte la victoria. No para hacerte rico. Eso puede ser consecuencia y añadidura. No para resolverte todos tus problemas necesariamente. Eso puede ser consecuencia y añadidura. Pero el propósito de eso es que tú permanezcas conectado a Dios, que sí te da paz. Y dice el verso 27 del mismo capítulo de Juan 14, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tienes excusa para estar entre los espinos. Agárrate de la promesa de Dios. Retén la palabra de vida eterna. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habráis regocijado. ¿Por qué he dicho que voy al Padre? Porque el Padre mayor es que yo, y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Mis hermanos, ya sucedió que Cristo murió y resucitó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Si Cristo murió y resucitó, y Él lo anticipó antes de que sucediera, también como Él anticipó de que volverá, Él volverá. Entonces, mis hermanos, mis amigos, te invito a que te levantes en señal de victoria, sabiendo de que largo camino nos queda. Porque como puede venir hoy, puede venir ahorita, puede venir mañana, pero desde ahora es la actitud que puedes y debes tomar de entregarte y rendirte a Él.